Dale. Bueno, Cande, hagamos así. Primero pues sentate, vuelve a mí y te hago la primera pregunta. Buenísimo. Bueno, soy Candela Bey, soy cineasta, guionista, tengo escritos un par de libros, investigadora, y bueno, escribí el libro Por ser mujer, la biografía de Blas Talá, que es la primera mujer que hizo una película sonora en Argentina, y El cine según Mad Men, que es sobre la serie emblemática sobre la publicidad de los años 60. Y bueno, es la relación de la serie con el libro, o sea, con las películas. Para empezar sobre la serie Mad Men, en su momento generó una gran cantidad de fanáticos por la cuestión estética, como que estético casi al milímetro. Antes de meternos en lo argumental, visualmente la serie, ¿en qué se inspira? Y de alguna manera, cómo de alguna manera el vínculo que tiene. A veces se dice que el cine de los 50 es un cine más puritano, más metido para adentro, un cine siempre de grandes valores, Gary Cooper, no sé, John Wayne, Burt Lancaster, o así hombres así de valores, algo que rompe esos valores y finalmente mediante la violencia, mediante algo vuelve el mundo a esa normalidad, a que no se roban el barro ni se pegan en el piso. Y que el cine de los 70 es todo lo contrario, es El Padrino, Contacto en Francia, digo. Como que Mad Men representa bien esa estética de los 60 de ese, como que sería erotismo sin desnudos, una violencia un poco más explícita, pero que todavía no es gore, como que ese ni muy, muy, ni tan, tan, en eso estaría Mad Men, de alguna manera, estéticamente. Eh, Disiento, pero bueno, vamos por parte. Eh, el cine de los 50 en realidad es un cine de transición, o sea, porque venimos del cine clásico, los 30 40 al cine moderno de los 60, ¿no? Y después los 70 que es como más político, lo que bien dijiste vos. Los 50, de mediados de 50 en adelante, sobre todo fines de los 50, se empieza como a resquebrajar un poco ese tema del cine clásico, lo más puritano, lo más, como de alguna manera, no sé, transparente. De hecho, fines de los 50 hay grandes películas de directores consagrados en el cine clásico que de repente, bueno, hacen western distintos, hacen melodramas distintos, entonces como que, bueno, los 50, fines de los 50 es un poco un cine de transición. De hecho, las obras maestras de Hitchcock son de la fines de los 50. Y Mad Men recoge eso, ¿no? Sobre todo el cine de Hitchcock, el cine de Billy Wilder, o sea, un cine que no es, para decirlo con las palabras de hoy, careta, todo lo contrario. Entonces, Mad Men agarra eso con una estética de los años 60, pero justamente la transición, porque la serie empieza en marzo de 1960. De hecho, en un momento, no sé quién agarra un calendario y saca un día, una fecha, y ahí sabemos que es marzo de 1960. Entonces, estamos como en el momento justo que empieza una era distinta, ¿no? En el cual todo lo que vos comentaste de los 70 se empieza a gestar, ¿no? Un cine moderno, muchos problemas sociales en todo el mundo, revueltas estudiantiles, sociales, políticas. Entonces, bueno, Mad Men agarra todo eso, pero también la transición de los 50 y sobre todo una estética muy hitchcockiana, muy. eh, Así que bueno, un poco eso, ¿no? Yo lo veo como que el siglo 50 para mí es una genialidad, sobre todo de grandes directores, y eso, como te decía, no es careta, no es puritano. Para mí todo lo contrario, obviamente tienen que igual inscribirse en un cine de Hollywood, entonces tampoco puede, bueno, hacer demasiadas cosas, pero Mad Men para mí tiene mucho de eso. Tiene de alguna manera, cuando decís Hitchcockiano, ¿qué te referís? Como esa cosa, esa estilización enorme de la cuestión femenina. Manierista. Claro, cine manierista. Tipo, cine manierista vino después de los 60, 70. Por ejemplo, un cine manierista es el cine de Hitchcock y un cine de Pedro Almodóvar. Y Mad Men tiene eso. Estamos hablando de cosas muy distintas, supuestamente, pero sin embargo, hay un cine en el cual se regodean en la estética y se regodean en esta cosa medio sensual de la imagen, en el cual ya la cámara no es transparente que pone lo típico clásico en lo que entra en un cuadro, sino que el decorado empieza a hablar de una manera distinta, los personajes hablan de una manera distinta, eso, como hay como una estetización y una estilización de la estética muy marcada. Eso es cine hitchcockiano.
Claro, las mujeres siempre están impecables, los colores que usan, la pollera, la camisa, todo, todo está todo así como. Sí, están impecables, pero al mismo tiempo se rompen toda por dentro, y eso se nota. Que eso el cine clásico por ahí no te lo mostraba tanto, te mostraba la belleza y nada más. Acá son bellas que encima están rotas, porque de hecho Mad Men se basa mucho en Vértigo y los personajes principales de Vértigo son personajes que están rotos, como por ejemplo un Don Draper, ¿no? Yendo y decía por los hitchcockianos y de alguna manera, a ver, vamos hablando de lo primero de la serie. La serie presenta a Don Draper y a January Jones, que es la actriz que es Betty Draper. Betty Draper es Sí. Grace Kelly, ¿sería? Tiene un parecido, pero es mucho más oscura que Grace Kelly. Es un personaje más oscuro, más complejo. O sea, pues físicamente es Grace Kelly, ¿no? Tipo, estéticamente es Grace Kelly, pero es un personaje mucho más oscuro, mucho más manipulador. Grace Kelly es una hija de una princesa, entonces, bueno, de alguna manera es la princesa. Betty es una princesa, pero que también empieza a romper esa estructura, ¿no? Ese caparazón de princesa. Por eso Mad Men o sea, está basada en los 60, pero es muy moderna, ¿no? Es muy actual. Por ejemplo, cuando te referís más oscura, que sería como una mujer eh, es muy depresiva, terriblemente Es depresiva, depresiva, pero es una mujer que decide divorciarse, en un momento que no se divorciaban las mujeres. ante los repetidos engaños del chabón que la caga 40 veces, digamos. Claro, pero bueno, uno lo está viendo con la mirada de hoy. Imagínate eso al comienzo de los 60, que venimos de los 50, en el cual las mujeres se casaban para toda la vida y con las infidelidades miraban para el costado, no es que no sabían, se hacían la boluda. Entonces acá Betty lo que hace es, yo no me banco más a este tipo, pero al mismo tiempo también lo engaña, bueno, eso, como hay ciertas cosas, eso, como mucho más oscuras en ese sentido, pero oscuras en el buen término, lo digo, ¿no? Como que se anima a la complejidad de una mujer. Y de alguna manera también tiene es muy distante con los hijos, como que de alguna manera con los hijos son los que le arruinaron la carrera, como que esas atenciones que tiene que tener con los hijos, ella no las Por, tiene, esa dulzura, tiene una por sequedad con la eso, hija muy marcada. por eso me parece que es un personaje que tiene una fisura, ¿no? Por un lado, quiere que esa hija sea una princesa, porque a ella la criaron de esa manera, pero al mismo tiempo entiende que los tiempos cambiaron, valga la redundancia, y que corresponde que su hija no sea como ella. Que de alguna manera también ella, es interesante el vínculo entre Don y la hija, porque se llevan bien, al contrario, y él les rehúsa el castigo físico. Es calentón por momentos, tiene cierta cosa enojosa, pero también tiene una gran sabiduría en el trato con la hija. Sí, no se llevan tan bien, pero de hecho en un momento, no sé si te acordás que ella que se va con una especie de viaje de curso con unas amigas y se van a cenar todos juntos, ¿no? Ella adolescente con las amigas y el padre todo el tiempo está tirándole tiritos a las amigas, ¿no? Como que era medio como se hace el canchero. Ella después le dice, o sea, ¿cómo? O sea, esos son desubicados, ¿no? Son mis amigas, tienen mi edad, tienen 14, 15 años y vos te estás haciendo el galán. Y él lo que le dice es, utiliza toda esta energía, pero para ser una persona que además de ser linda, tenga cerebro. Porque lo que está diciendo es que son padres que además de ser lindos, Don y Betty, tienen cerebro. Entonces le están diciendo a esa piba que está bien la rebeldía, pero que además de ser linda, bueno, también sepa que el mundo es así, ¿no? Que el mundo es así. Hay tipos que van a seguir filtrando como pendejas y hay mujeres que van a decidir volver a la universidad, como le pasa a Betty, en un momento, ¿no? De la serie. No, claro, como que ella representa también, ella vive el mayo francés, vive toda esa cuestión de la llamada nueva izquierda. El tema de los derechos sexuales, o sea, el tema de
los que son la izquierda vieja, digamos, la cuestión de clase, la cuestión obrera, y la nueva izquierda, que es la cuestión sexual, que de alguna manera Ujú. ella hace transición. Más que hacer una Sí, barricada, la hija por ahí puede ser cercana, más cercana al activismo homosexual a la comunidad LGBT, digamos. sí, son tiempos distintos. Me parece que lo que le está diciendo Don es que abra la cabeza. O sea, que los tiempos cambiaron, pero sigue habiendo cosas como hoy mismo, ¿no? Hoy mismo hay un montón de avances de derechos, todo, pero sin embargo, mucha gente más grande o de mi edad o más, un poquito más grande ve a dos personas del mismo sexo besándose y les genera incomodidad. Y estamos hablando del año 2026. Entonces, lo que le dice Don es: está bien la rebeldía, pero que la rebeldía no sea solamente contra el padre o contra la madre, sino que sea una rebeldía autoconsciente con los tiempos que corren. En ese marco, el personaje de ella, de Betty, va evolucionando. La relación de ellos dos, él es bastante ausente, de alguna manera como que la vida hogareña no le termina de gustar, y de Ujú. alguna manera como que no se ve más una unión política que un matrimonio enamorado. ¿Qué se puede decir de la relación de ellos dos? Yo creo que hubo amor en esa pareja, pero bueno, Don es un personaje súper complejo y es una persona que creció en otro ámbito, ¿no? En un ámbito en el cual los hombres tienen que hacer eso. O sea, no olvidemos que él es un hijo de una prostituta que murió a darlo a luz y que ese padre se lo lleva con otra prostituta. O sea que de alguna manera él creció en un ambiente en el cual los hombres poseían a las mujeres a través del dinero. Don igual se enamora, no es que no se enamora de Betty, como se enamora de Megan, como se enamora de todas esas mujeres con las que está, pero al mismo tiempo es un personaje sumamente complejo y, bueno, eso, entiende o no entiende en realidad que también que los tiempos, como decía antes, cambiaron y que los hombres no deberían ser solamente dueños de mujeres, ¿no? Dueños de las mujeres o pensar que si él está con 1000 mujeres es porque se llena de alguna manera como hombre, ¿no? Como su hombría está alimentada. Muestra también el boom del psicoanálisis en Betty, que fue la década, fin de la década del 50, principio de la década del 60, que tuvo un boom a nivel mundial, hasta que después vinieron otras escuelas psicoanalíticas como eh, la cura por el habla, que era lo que se hablaba en esa época, que estaba Sí. como muy de moda, el inconsciente, digamos, la, mm, digamos, los nuevos tipos de terapia de grupo, toda esa cosa que inclusive pegó algo en el marketing, el uso de drogas alucinógenas, todo ese mundo, que después fue muy defenestrado por la academia, también se muestra en Mad Men de alguna manera. Sí, sí, Mad Men muestra todo, ¿no? Eso, por eso es una década muy interesante para analizar porque eso, porque en realidad podemos hablar como todo el día de Mad Men en el sentido que, bueno, toma todo lo que es, como lo que decía antes, las revueltas sociales, el psicoanálisis, como bien nombraste vos, el tema del cine clásico y el cine moderno, esa transición, el mundo de la publicidad, el mundo de las mujeres y de los hombres, el tema del feminismo, bueno, son como un montón de temas que toca Mad Men. eh, y bueno, y uno es lo que dijiste vos, es el tema del psicoanálisis, ¿no? Que de alguna manera hay una escena en Mad Men que le recomiendan no leer tal libro en la vía pública porque la gente puede pensar de qué van a pensar los demás de la mujer, Sí, también está eso. Que sí, también hay un capítulo donde muere Marilyn y también hablan de lo que Marilyn significa. Que también sí, Marilyn sí. es la rubia hickokiana que de alguna manera muere a su pesar, porque también tiene mucho de Betty Draper, depresiva, vínculos con los hombres, hombres ausentes, digamos, y el tema con los hijos, que como Sí. que Mm. la ausencia de instinto materno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Qué se puede decir de cómo muestra la maternidad la serie? Y, o sea, la serie está muy atravesada por el feminismo, pero por el feminismo no solamente de la década del 60, sino por una visión. Siempre pensemos que Mad Men está, o sea, muestra la década del 60, pero es una serie que se hizo en el 2007, o sea, que es una serie que está atravesada por los pensamientos que teníamos desde el 2007 hasta el 2015.
porque duró más o menos en ese momento. Entonces, todo se pone en jaque, la maternidad, el lugar de la mujer, el lugar de los hombres, o sea, se pone todo en jaque. Eh, de hecho, para mí es un personaje más parecido a a Marilyn Monroe, digo, es el de John Holloway, ¿no? El de John, la voluptuosa de la oficina, ¿no? Ese es un personaje muy Marilyn. Que también tiene su parte entre que, bueno, me caso o no me caso, o entiendo que mi cuerpo es como mi poder, entonces, nada, consigo a los hombres que quiero, pero al mismo tiempo también me enamoro, porque Marilyn le pasaba eso, ¿no? Marilyn sabía que era una sex symbol, pero también se enamoraba. Entonces, en el enamoramiento perdía su autonomía, como por ejemplo las mujeres que representan Mad Men también, la maternidad lo que hace es sacarles autonomía. Por eso, por ejemplo, Peggy da a su hijo en adopción. Betty, ese último hijo es de Don, pero lo termina criando otro marido. John se muestra varias veces que ya tiene varios abortos antes de tener a su hijo, que ni siquiera es el hijo del marido, sino es un hijo de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de la maternidad también está puesta en jaque. Eso, es una serie muy compleja. Igual yo no hablo de eso en el libro, yo hablo de el cine y el Mad Men, ¿no? Yo hablo de las películas. Pero sí voy nombrando cada uno de los temas de Mad Men. Por ejemplo, para ir puntualmente al libro, por ejemplo, ¿con qué películas lo comparás en el libro? Yo lo comparo con más de 100 películas al libro. El cine de Hitchcock, de Billy Wilder, de Douglas Sirk, de John Ford, o sea, todo el cine clásico, fines del cine clásico y principio del cine moderno. Bueno, pero por En ejemplo, hablando de John Ford, vamos por director. Voy a hablar de dos, de John Ford y Billy Wilder. John Ford Dale. es el es que Verde era mi valle, Lincoln, tiene como esa cosa, es es como evangélico, digamos, como que tiene una cosa, John Ford es muy clásico, es el padre del clasicismo de alguna manera, pero tiene como esa cosa como decía, de los viejos valores, cuando le pintan las uvas de la ira para conseguir una ración más de comida, Henry Fonda No, le pinta los labios a la eh, abuela para que la abuela parezca viva y le dan una ración de comida. Y hay una escena que a mí la uvas de la ira que lo mira, el hombre, la ración lo mira a Henry Fonda y Fonda le hace como un gesto como diciendo, es para los pibes. Y el tipo se la da sabiendo de que no le dan un cadáver que le habían pintado los labios. Esa escena es fuertísima en las uvas de la ira. sí. Como Sí, que... ¿qué? no, no, yo en el libro lo que hablo es, por ejemplo, del del hombre que mató a Liberty Balance, porque es una Claro, película que van a ver en el 62, pero que al mismo tiempo lo que cuenta esa película, que ya estamos hablando del año 62, o sea, ya se terminó el cine clásico, ya John Ford no es clasicista, sino que se complejiza y la serie, toda la relación de lo que yo nombro en el libro, toda la relación de Peggy y de Pete está atravesada por esa película. Desde el comienzo de la serie hasta el final de la serie hay como una relación con esa película, con la relación que tiene John Wayne con Vera Miles, que es la chica de sus sueños, ¿no? De alguna manera, pero no terminan juntos. Entonces ya no es clásico eso, o sea, siempre el héroe termina con la chica. En El hombre que mató a Bill Liberty Balance no termina con la chica. Y lo que hace Mad Men, como decía antes, recoge ese guante, recoge toda esa época de fines de los 50 o principios de los 60 para demostrar que el ser humano es mucho más complejo, el cine clásico está muy lindo, pero empiezan a pasar otras cosas, ¿no? De alguna manera, John Wayne, en esa película, El hombre que mató a Liberty Balance, es como la reversión de La Diligencia, de las viejas películas del 30, en donde ya lo que revierte el western de los 60 es que
ya el protagonista puede ser el delincuente y el antagonista puede ser la ley, pero puede la ley estar cargado con un gran dosis de cinismo y de nihilismo. Entonces, Eso como es lo que que, habla Mad Men. O sea, Mad Men se basa en eso. Mad Men es una serie cínica, por sobre todas las cosas. Es una serie en la cual te muestran los 60, te muestran la belleza, pero la belleza se viene abajo. Por eso los créditos de apertura de Mad Men es un hombre que se viene abajo. claro, O sea, pa- el sueño americano se viene abajo. Eso es lo que muestra la serie. sí, era de alguna manera, a lo que me refiero es que John Wayne en sus últimas películas, como el Martín Fierro, termina con los indios en un momento. Entonces, Claro. cuando vos te decís la relación entre Pete y Betty Depp, te referís a que, No, y Peggy, claro. y Peggy como que de alguna manera ella elige el empleo en vez del amor, y de alguna manera como que el sexo es el permiso que se da como el recreo del trabajo es el sexo sería, y no se puede permitir el amor ella. No, es más complejo porque o sea, no sé si te acordás el final de la serie. O sea, hay muchos momentos, lo cuento ahí en el libro, pero hay muchos momentos que remiten a esta película, porque de hecho, al final de la serie, como decía, eh, Pete le regala un cactus, una macetita de cactus, como pasa, por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Balance, que John Wayne le regala a Vera Miles, le regala una flor de cactus. Ella se termina quedando con el abogado, con el hombre de leyes, en vez de quedarse con el héroe. Y al final, cuando el héroe muere, ella le va a llevar a la tumba esa flor de cactus. ¿Entendés? O sea, es como mucho más, por eso digo, mucho más complejo. No solamente es un tema del amor o el sexo solamente, sino que hay relaciones que no pueden ser. O que por ahí uno elige mal, o porque por ahí ella prefirió en ese momento tener a un hombre de leyes en vez de al héroe, pero el héroe estaba súper enamorado. No sé, yo hablo del hombre que le mató a Liberty Balance y me parece una película que cada vez que la veo lloro, porque todos queremos que John Wayne, el héroe ese que venía de la diligencia, que era como re machirulo, qué sé yo, de repente es un tipo que tiene sentimientos. Entonces te parte al medio, ¿no? Y bueno, y un poco Pete y Peggy les pasa eso. Pete es un personaje súper despreciable durante toda la serie y al final lo terminas queriendo. Y Peggy es un personaje sumamente complejo también, lo queremos siempre, pero también tiene cosas oscuras, ¿no? Pero lo queremos porque ella de alguna manera también parece la primera que decide ser algo más que una mujer del montón, que es autoconsciente de que no tiene la belleza hegemónica de otras mujeres de la serie, entonces dice, bueno, no tengo la belleza hegemónica, pero sí tengo la inteligencia, entonces la voy a explotar esa inteligencia y voy a ser la mejor creativa de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que no tiene que ver solamente con el sexo y el amor, sino con cómo separa a esas mujeres en ese momento, ¿no? Por eso digo, lo vemos desde hoy, que ya estamos como muy atravesados por el feminismo y por todas las luchas sociales y sexuales, pero imaginemos que esos son los años 60, ¿no? Que es mucho más difícil pararse y plantarse en esa postura tanto para Pete como para Peggy, porque para Pete también es un poco como lo que hoy hablamos de masculinidades tóxicas, ¿no? Bueno, tienen un poco eso esos personajes, pero no son conscientes de que lo tienen. De alguna manera, cuando decís Billy Wilder hizo El apartamento con Jack Lemmon, es de la comedia hablada, puede ser un antecedente de Woody Allen, una comedia sofisticada, de ironías, de doble sentido, de alguna manera, y de chabones venidos a menos. Billy Wilder, que no son tipos ni forzudos ni galanes, no son hombres tan hegemónicos, son hombres con cierto vuelo poético, pero que de alguna manera la sociedad ese vuelo poético los manda a pasear, como que Billy Wilder es muy del empleado que por ahí recita poesía pero el jefe no le da el aumento porque le da bronca que sepa más que él. Entonces, como que esa cosa es bien Billy Wilder. En Sí. Mad Men, ¿dónde calaría Billy Wilder? Justamente en el apartamento, el personaje de Lemon tiene tiene mucho de Peggy, o sea, Peggy tiene mucho de ese personaje.
que al principio empieza a ser como una empleada gris, para después terminar siendo como, bueno, la mujer que termina desplazando a Don Draper en la creativo. Y también tiene mucho el personaje de John, ¿no? De la secretaria en Mad Men, del personaje de Shirley MacLaine, que es un personaje de una mujer que está con el jefe, como le pasa a John, que está con el jefe de la empresa. Y después, bueno, toda la serie está basada en ese mobiliario, en ese decorado, muy parecido, ¿no? A lo que es el apartamento. Y también, como hablábamos antes, como pensar en la ironía, porque esa película, los personajes no terminan juntos, terminan jugando las cartas, no terminan besándose, terminan amigos. Entonces, bueno, hay un poco esa relación también con Don y Peggy, que hay tensiones que pueden ser sexuales y sin embargo son personajes que no van a acostarse nunca. Y eso le Porque permite también tener conversaciones más profundas de alguna manera. eso también, pero al mismo tiempo tiene que ver con eso, ¿no? De que son personajes esto, como más complejos. Por eso digo que esta película, ¿no? El apartamento, año 1960, eso que decía yo, ¿no? El fin de los 50, esa transición del cine clásico al cine moderno, bueno, se permite que los protagonistas no terminen con un beso, no terminen juntos. Eso que parece una pavada, realmente es un montón, ¿no? Es como es una demostración de eso, de rebeldía de alguna manera, y bueno, y Mad Men tiene mucho de esa concepción, ¿no? Como que se basa en eso para crear, obviamente, historias distintas, pero sí tiene que ver con eso. Vayamos un poco a los secundarios, a las mujeres. Eh, Hay una escena famosa donde Joan la reta a una mujer porque tiene la camisa abierta y le dijo que se vista bien. Después esa mujer se mete con Roger y hay como una especie de revancha de una con la otra. Mm, ¿Qué se puede pero decir? ¿cuál es la pregunta? Digamos, qué se puede decir de esos secundarios, de algunos personajes? Después está una que no me acuerdo el nombre, que también está casado con uno de la oficina, que está también, que es una chica morocha que también es bonita. No sé, pero bueno, para la pregunta específica de John y la secretaria, la que después se casa con Roger, eso, yo creo que pensemos como en el patriarcado, ¿no? Para no pensar solamente en cuestiones como solamente para decir el feminismo, pero porque hay feminismo porque hay patriarcado, ¿no? Entonces el patriarcado es, las mujeres tienen que estar enfrentadas. Estas mujeres son de los años 60, entonces se enfrentan porque tienen que estar enfrentadas, pero también se pone en tensión eso, porque de alguna manera lo que además se habla es no solamente que las mujeres tienen que estar enfrentadas porque así el hombre gana, sino que además está una cuestión edadista, porque John es una mujer más grande que esa secretaria, ya no es la chica, es solamente la chica linda, sino como que es desplazado. Entonces también está esta cuestión de desplazar a las generaciones más grandes. Entonces, John, con más experiencia, ahora se siente desplazada por esa nueva mujer. Pero esas reglas las ponen los hombres en la oficina, no las ponen las propias mujeres. Obviamente que las mujeres también son machistas. Y lo que muestra la serie es que el machismo nos atraviesa a todos, por eso hablaba también de las masculinidades tóxicas de Don y de Pete. Son ¿Qué se tipos que puede no decir? son autoconscientes, después son autoconscientes, pero al principio no son autoconscientes de que son machirulos. ¿Entendés? Entonces, estas mujeres tampoco, después se dan cuenta que son machirulas, ¿entendés? Pero en ese momento, bueno, se sintió desplazada y bueno, y por eso le dijo, tenés la camisa abierta o tapate, ¿no? Bueno, no, me refiero, por ejemplo, a la segunda esposa de Don, Jessica Paré, la actriz. Sí. Que ahí ya tiene otra cosa, es mucho más hippie, le gustan los beats, las drogas alucinógenas, como otra cosa. Con la Sí, es hija una parece más una generación. amiga de la hija que Claro. claro. ¿Qué se puede decir de la segunda mujer de Don? Eh, bueno, sí, lo que vos acabas de decir, es una generación más nueva, tiene que ver más con la juventud de los años 60. Lo que hablábamos antes es esto, que estos personajes, como hablamos, Don,
John, Pete son gente más grande, y sí, Megan es un personaje más joven, ¿no? Entonces está más con lo que se hace a mediados de la década del 60 y principios de los 70. Es un personaje que está basado o tiene mucho de Sharon Tate, ¿no? De la mujer de Polanski. De hecho, en un momento tiene una remera que es igual que la que tenía Sharon Tate en una publicidad en esos años. Vive en Los Ángeles, es actriz. Decide no tener hijos. Bueno, eso, tienes un personaje que está más acorde a lo que es fin de los 60, principio de los 70, y un personaje más acorde a los tiempos que corren, ¿no? Al que me refería al de apellido Campbell, al que lo busqué, a Pete Campbell, Pete, sí, ¿qué claro. pasaba con Pete? Y la mujer, que también es otra cosa. Ya Pete es como lo que podría ser Jaborecho un tilingo. Sí, pero que Pete cambia un montón, eso es lo que yo te contaba antes, como la película que te decía de John Wayne, o sea, es un personaje que cambia, es un personaje que termina dándose cuenta, es autoconsciente de que, de que no tiene la belleza de Don Draper, no tiene la inteligencia de Don Draper, y él quiere ser ese hombre que tiene que ser, ¿no? De engañar a su mujer, de ser exitoso, etcétera. Pero la realidad es que después termina con la misma esposa. Le pide por favor volver, ¿no? Como una especie bueno, ahora estoy más grande, ahora maduré, ahora estoy preparado para ser marido. Marido de verdad, no marido solamente para como sociedad o como, no sé, como para la foto, ¿no? Un marido, un compañero. La serie termina mucho con eso también, ¿no? Empieza con los 60 y termina con los 70, ¿no? Con el comienzo de década, y habla también de esa cuestión. No es solamente ese enamoramiento o ese casarse y tener hijos del cine clásico de la década del 40-50, sino que ahora son compañeros de vida. Por eso Pete vuelve con su mujer, Peggy queda con Stan, con su mejor amigo dentro de la oficina. Bueno, eso, como que se empieza a hablar de otras cosas. John queda sola, decide quedarse sola porque ella se da cuenta que pone realmente el trabajo antes que, o sea, o su independencia económica, el trabajo, antes que ser la mujer de, ¿no? Eh, y para finalizar, vos me decías, hablamos de Billy Wilder y John Ford. De alguna manera, ¿qué otras películas no tan conocidas podemos relacionar con Mad Men? Bueno, hay muchas películas de los 60, películas de Jack Demy, por ejemplo, Don Draper en un momento va a ver Model Shop al cine, y el personaje de la protagonista es muy parecido a Megan, ¿no? Es muy parecido a esa belleza más de un cine europeo, ¿no? Un cine moderno europeo, porque ella es europea, va, es canadiense, pero bueno, tiene esa cosa más como... eh, de cine francés, ¿no? Ese corte de pelo, esa forma de ser. Así que bueno, sí, tiene que... esas películas, hay películas también, no sé, hay una que se llama Soy Curiosa Amarillo, que también tiene relación con Megan, que Don la va a ver al cine. Pensemos esto, que yo, bueno, hago el libro, que acá lo voy a mostrar para que lo... Este libro tiene que ver esto con que los personajes de Mad Men van al cine, hablan de películas, están atravesados por la cultura, ¿no? de Estados Unidos de ese momento, ya sea por los libros que leen, por la música que escuchan, por las películas que ven, por los posicionamientos también ideológicos y políticos. O sea, eso, realmente es una serie como de una ambientación histórica, yo creo que es espectacular, ¿no? Como realmente muy, 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 muy preciso, pero al mismo tiempo, como te decía antes, pensado desde hoy, ¿no? Para que también eso tenga más fuerza. Es como un revisionismo, pero en buenos términos, ¿no? Sobre la historia de Estados Unidos. ¿Qué te iba a decir? Inspiró otras series de la época, Panam, que es de la misma época, pero que es más telenovela, Panam. ¿La viste? No. Te la recomiendo, es del mismo estilo, del mismo estirpe, que también tiene una gran cuestión estética. ¿Qué otras series chupan de Mad Men, por ejemplo? Y para mí, por ejemplo, Severance,
Bueno, hay una contemporánea, Mad Men, que se llama Halt a Catch Fire, esa también. ah, Tiene mucho de Mad Men, aunque son contemporáneas. Eh, sí, yo creo que actual Severance. Y después no vi, hay una que, por ejemplo, se llama Mrs., bueno, que es también una mujer de la década del 60, creo, o anterior, no me la, no, Mrs. Maisis o algo así, que no la vi, pero me dijeron que tenía mucho de Mad Men. eh, pero bueno, no, ahora no recuerdo. Bueno, la última, la que está haciendo John Hamm ahora, tiene algo no de Mad Men, pero su personaje tiene algo de Don Draper, el de bueno, Vecinos y Ladrones, bueno, esta que salió ahora. eh, Esa tiene mucho del personaje, de hecho es un personaje también que es cinéfilo, porque bueno, Don Draper es cinéfilo y el personaje que hace ahora John Hamm es cinéfilo también, va al cine, tiene póster en la casa, por ejemplo, tiene póster de Vértigo, de películas que se nombran en Mad Men. eh, pero bueno, sí, ahora no sé, no se me ocurre alguna otra. Pero bueno, es una serie emblemática, ¿no? Es una serie realmente que marcó un antes y un después. Bueno, ahí con eso